Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María Canadá. Con ustedes Liliana Monroy, hoy en nuestro programa Transformar mi presente. Tenemos una invitada muy especial con nosotros, Mónica Muñoz. Bienvenida, Moni, ¿cómo estás? Gracias, Liliana, muy feliz de estar aquí en tu programa. Bueno, nosotros felices de tenerte. Ya estábamos haciendo fila para poder tenerte en nuestro programa. Entonces, pues bueno, vamos a hacer de este espacio un espacio para conocerte, Moni, conocer tu historia. Vamos a contarle un poco a nuestros oyentes cómo ha sido esa vida de fe de Mónica Muñoz, ese encuentro con Dios. Y cómo ha sido como tu proceso de evangelización también dentro del camino que tú has emprendido con los grupos que actualmente tienes. Vamos a mirar un poco ese caminar de Moni, su historia y bueno, para que nuestros oyentes estén muy, muy, muy atentos. Entonces, Moni, cuéntanos de dónde inicia tu fe. ¿Cómo inicia tu fe? ¿De dónde viene? ¿Por tu familia o cómo estaban esas raíces? Wow, nos transportamos a la historia hace muchos años. Bueno, pienso que vino de mi madre. Mi madre siempre, mi abuela siempre fue de rezar el rosario todos los días. Mi tía reza el rosario todos los días. Y pienso que de ahí comenzó como sabiendo siempre la fe. Fui bautizada a los 8 meses, hice mi primera comunión, hice mi confirmación, todos mis sacramentos. Iba a la iglesia, pero realmente cuando viví en la Florida, entonces tenía grupos de jóvenes que también iba, desde los 17 años, iba a retiros. Entonces creo que siempre estuve cercana a la fe, eh, pero sabía que en algún momento mi fe no podía ser la misma por 15 años. Había un momento como que Dios me iba a exigir un poquito más. Y no sabía cuándo iba a llegar ese momento y quizás tenía miedo porque siempre escuchaba cuando la gente daba testimonios que decía, cuando comienzas a seguir a Dios todo te sale mal o te van a pasar cosas malas y Dios te va a poner a prueba. Y yo, entonces no quiero voy a tener no quiero seguirlo todavía tan cerca. Pero siempre de una forma u otra, como te digo, en los grupos de jóvenes en la Florida siempre estuve muy envuelta, retiros, también coordiné grupos allá. Ya después de un tiempo me alejé y luego ya pues fui regresando poco a poco, pero al principio creo que siempre fue mi madre, mi abuela y mi tía que me inculcaron la fe desde pequeña, pero una fe más cultural, diría yo. Sí, muy bien. Moni, cuando cuentas como esos orígenes, yo me identifico también mucho contigo porque mis orígenes también fueron de alguna manera mis raíces a través de mi familia, por parte de mamá, por parte de papá, sobre todo por parte de mi mamá, pues obviamente mi madre queridísima, todas mis tías, mis tíos, mis abuelos, y por parte de mi papá, mi abuela materna. Entonces, que la recuerdo mucho y obviamente pues también mi proceso al principio fue muy como de escucha, como de tal vez como de tradición. Sí. Pero me interesaría conocer de ti, Moni, si dentro de ese proceso hubo algún encuentro especial con Jesús, algo que llamó tu atención, que cambió de pronto como ese momento de escucha y ya como a un vínculo más cercano. ¿En qué momento surge como ese vínculo más cercano? Porque todos en algún momento pasamos por esa transición de aprender, de ir como a escuchar, a la Eucaristía, de seguir ciertas tradiciones, pero ¿en qué momento llega ese encuentro que tú dices, aquí me quedo con realmente yo entiendo que esto no es teoría? Uh-huh. Bueno, pues yo diría que este momento llegó a mí durante COVID. Creo que todos tenemos nuestra historia de COVID. Muchas personas tienen su testimonio de qué le pasó, que todos vivimos COVID de una forma diferente. Y yo llegué a Toronto 6 meses antes de que comenzara COVID, 2019. Y tenía una relación y terminé con mi ex también por esa misma época. Entonces, de cuenta que yo terminé con mi ex febrero,
que fue 2019, 2020, cuando fue COVID, 2020. 2020. Entonces llevaba 6 meses en Toronto, terminé con mi ex en 2020, febrero, marzo 2020 comienza COVID, entonces yo me quedo pues sola en Toronto, no tenía familia, no tenía amistades, estaba recién llegada prácticamente, entonces no conocía a nadie. Y tenía un trabajo y ese trabajo estuvo abierto todo el tiempo durante COVID. Entonces yo trabajaba, pero obviamente pues como saben los que han sufrido una desilusión amorosa, cuando tienes tu corazón roto o una desilusión amorosa, pues siempre tiendes a refugiarte en tus amistades, a buscar siempre como alguien que, no sé, a distraerte, a no pensar, a salir, a estar con tu familia, no sé. Pues yo en ese momento no tenía nada porque no tenía nadie, o sea, todo estaba cerrado, como recuerdan, todo estaba cerrado, no podía viajar, no conocía a nadie porque llevaba poco tiempo en Toronto. Uy. Entonces fue como que, pero fue interesante porque COVID para mí fue segundo plano, o sea, para mí mi primer plano lo que más me dolía era que había tenido una relación de 8 años, entonces estaba con mi corazón partido, como le decimos en Colombia, con la tusa. Entonces yo trabajaba, llegaba a mi casa a llorar, trabajaba, llegaba a mi casa, lloraba y como que no sé cuántos meses llegaba a mi casa a llorar y no tenía, como te digo, no era como que voy a salir con una amiga para tomar un café y desahogarme o voy a ir a mi casa a un familiar que me abrace, no tenía nada de eso. Sí. Entonces durante ese tiempo yo, como estaba recién llegada a Toronto, comencé a buscar como grupos en línea que me pudiera conectar. Entonces comencé a buscar en las iglesias como qué estaban haciendo las iglesias para mantener como la conexión. Y ahí conocí 2 grupos, uno en la iglesia de St. Patrick's y otro Sí. en la iglesia de St. Michael's. Ok. Entonces con uno de ellos comencé un estudio de fe que se llamaba CCO. No sé si lo han escuchado, es Catholic Christian Outreach o Christian Catholic Outreach. Y este estudio de fe fue uno de mis pasos como que dio, eso cuando tú dices como que di la vuelta y lo que me preguntabas, cuando fue el momento en que yo comencé a entender mi fe, como que me salí de la teoría. Y es un estudio de fe muy simple, pero me enseñó, y yo siempre lo explico así, como que para mí mi fe era como un rompecabezas, donde había muchas piezas que no conectaban. O sea, yo sabía de esto, sabía de esto, sabía de esto, pero como que no hacía sentido. Entonces, cuando finalmente yo hice ese estudio de fe, es un estudio de fe muy básico que te lleva al principio del Evangelio. O sea, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Y me emociono cuando escucho ese versículo porque es uno de mis favoritos en la Biblia, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo para que el que crea en él no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, estos estudios de fe te comienzan a hablar desde el principio. O sea, que Dios creó al mundo, lo que todos ya sabemos, ¿no? Pero como que comenzó a hacer sentido para mí comenzar a aprender mi fe desde el principio y me dio una base en la que yo pude comenzar a construir mi fe y pude como comenzar a conectar todas esas piezas que no tenían sentido y ver la imagen, o sea, ver la imagen completa de lo que era mi fe y comenzar. Entonces, eso fue como mi punto donde comencé a entenderla de abajo para arriba, como una base que fue lo que me abrió las puertas a formar esa gran imagen de lo que es mi fe ahora y pasó de la, ¿cómo se llama? A la convicción, no de la tradición a la convicción. Bien, súper. Por otro lado, Moni, ¿alguna dentro de todo ese proceso en el que ibas aprendiendo todo eso y ese mapa se iba integrando y iba encontrando sentido, notaste ese amor de Dios? Ese amor de Dios en esa época, en diferentes escenarios. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de cómo experimentas eso que me decías, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo? ¿Cómo lo empiezas tú a ver ya en tu vida? Ujú. Sí, en ese proceso, de qué manera lo empezaste a vivir, a experimentar en el momento en que de pronto tú dices, aquí empiezo yo a reconocer que no estoy sola, que estoy con un Dios que me ama y que me cuida. Mientras tú ibas mencionando todo esto, yo pues veo también como mi mapa, mi película desde que llegué aquí a Toronto ya hace 3 años. Y una de las cosas que más me ha fascinado de toda esta trayectoria es que dentro de esos momentos de soledad, como tú lo mencionas, donde no tenemos familia, donde llegamos y tampoco hay amistades sólidas, sino que tenemos que empezar a formarlas, pues en ese hacer y en ese día a día, pues empecé a experimentar la providencia de Dios, la gracia de Dios, cómo Él me ayudaba a conectarme con personas que me iban brindando
un espacio de familia, un espacio, un lugar para trabajar, donde hoy, pues, para la gloria de Dios, no me dio un trabajo, sino dos, o sea, digamos, dos opciones de trabajo, ¿sí? Sí. Y yo decía, pero esto, Dios mío, es como tú te muestras con tanta grandeza, con tanto amor, cómo te conecta con personas que te van ayudando, que te van dando ese amor, ese afecto, y que también te van llevando hacia el camino también de conexión con Dios. Entonces aquí todas mis conexiones han sido también a través de la comunidad católica, de los grupos católicos, e incluso también de cuando llegué a Canadá, de grupo, mi primer grupo de familia era un grupo cristiano, y ellos también, pues con mucho respeto, me abrigaron, me acogieron, y también pues hablábamos de los temas del día a día y de cómo Dios se manifestaba en cada uno de nosotros. Sí. Entonces yo aquí especialmente pues empecé a ver esa provisión y todos sus canales de apoyo, todos sus canales de apoyo. Entonces yo decía, Dios mío, yo de verdad veo tu grandeza, tu poder, tu amor en todo lo que me rodea, ¿no? Sí, sí. En realidad, ahora que lo mencionas, es como una gracia. Tú poder identificar eso porque al principio tú no lo ves. Tú piensas que es casualidad. O que es mérito tuyo. Sí, sí, que es mérito tuyo, que es casualidad, como, ay, qué casualidad que me salió ese trabajo, qué casualidad que conocí a esta gente. Entonces pienso que a medida que tú vas caminando más cerca del Señor, de nuevo es una gracia comenzar a identificar estos momentos. Y cuando tú miras hacia atrás, te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Y es interesante porque volviendo a tu pregunta que me hiciste, de si yo sentí el amor de Dios al principio, eh, no te voy a decir como que sentí que Dios me amaba, o sea, sí sabía, de nuevo, sabía lo que decía, tanto amó Dios al mundo, pero es como que al mundo en general, o sea, nos amó a todos, no a ti, Mónica, como a ti sola, a ti, así individualmente. Y entonces fue después, volviendo a eso, fue después que vi esa gracia y pude mirar hasta atrás y saber que Dios estuvo siempre ahí. Yo pienso que a veces al principio, cuando estás pasando una situación difícil, si no estás tan cerca de ese camino, no puedes identificar las gracias en el momento que están pasando, porque en momentos de tristeza te queda muy difícil identificarlas. Entonces es más fácil tú regresar a tu historia y ya cuando has salido de esa oscuridad regresar y decir, es verdad, Dios estuvo siempre ahí. Y salí de una frase, o sea, la frase que me quedó a mí de recuerdo de esas, no sé, año, cuánto tiempo duró, un año, 2 años, era como que nunca era, ¿cómo era? Solo me di cuenta de que lo único que necesitaba era Dios cuando me di cuenta que era lo único que tenía, o algo así, como que cuando me di cuenta que lo único que tenía Dios, me di cuenta que era lo único que necesitaba en ese momento. Entonces, como me di cuenta que Él siempre estuvo ahí, que Él me mantuvo, que Él me apoyó, como que, pero en ese momento no, o sea, el amor de Dios lo experimenté ya después, como decir, soy una hija amada de Dios. Eso ya vino después, pero en ese momento sí sabía que Él estaba ahí, sí podía mirar hacia atrás y saber que Él me estaba fortaleciendo, pero no era como que me sintiera súper amada en ese momento. Y pienso que como la gente que fue al taller de teología del cuerpo y que hemos comenzado ese proceso de sanación de heridas, a veces nuestra relación con Dios es muy parecida a nuestra relación con nuestro Padre. Entonces, como que de pronto mi relación con mi padre era más de o de, o sea, no como tanto ese. Yo sé que mi papá me ama, obviamente, pero no como que lo sentía todos los días. Entonces yo pienso que con Dios, yo sabía que, como sentía que Dios estaba ahí porque me fortalecía día a día y seguía. Y cuando miré atrás dije, no hubiera salido de toda esta tristeza y todo eso no ha sido por la gracia de Dios. Sí. Pero en ese momento no era como que sí, estaba Dios, era mi padre y me fortalecía y seguíamos caminando y había salido de todo eso, lo había superado y había sido por su gracia y Él estuvo ahí, lo único que tenía era Dios y fue suficiente. Pero ya después vino como ya sentir más ese amor. Ese amor, Moni, maravilloso. Sí, bueno, entonces hay algo también interesante dentro de toda de este recorrido y esta experiencia de Mónica con ese encuentro con Dios, es que una vez ya empiezas como a ver esa luz después de todos esos sucesos que te acompañaron,
después vino algo especial, Moni, y es algo muy lindo que hoy en día lo estás cultivando y que ha nacido y que lo has extendido a muchos corazones, y es una iniciativa que se llama Mar Adentro. Entonces, cuéntanos, Moni, hermosa, de dónde sale Mar Adentro, qué es Mar Adentro, y cuándo nace. ¿Por qué nace? O sea, cuéntanos detalles de ese grupo tan bello que hoy en Toronto se ha formado, que tú lideras, que donde hay muchos corazones que se han integrado. Yo estoy ahora en el grupo de Mar Adentro y me encanta ver todos estos encuentros que se programan y todo lo que comparten a través de las redes sociales. Vamos a hacer estos talleres, vamos a hacer esta oración, nos vamos a encontrar en el Santísimo, vamos a hacer tal cosa, vamos a orar por los sacerdotes, vamos a hacer tal encuentro. Y es muy lindo porque se reúnen, comparten, hacen compartires, hacen, bueno, aparte de que se reúnen para compartir la fe y llenarse de Dios, también comparten momentos de comunidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco sobre Mar Adentro, amor. Bueno, te acuerdo que te decía al principio que yo decía que en algún momento como que Dios me iba a exigir más y que yo no podía seguir con mi fe de... No mediocre, pero digamos, no creo que haya sido mediocre, pero en esa fe sin compromiso y sin realmente sentirlo en el corazón. Entonces yo sabía que en algún momento iba a llegar mi momento de realmente de ir más allá y realmente de lo que Jesús o Dios pedía de mí. Entonces, pero como te digo, yo salí de la Florida, regresé a Colombia, luego cuando regresé a Canadá, cuando llegué a vivir a Canadá, siempre buscaba las iglesias. Cuando regresé a Colombia, busqué una iglesia. Yo viví en Brasil también, busqué iglesia. Cuando llegué a Montreal, busqué iglesias. Y yo siempre buscaba la primera iglesia y buscaba qué tipo de actividades o qué comunidad estaba en la iglesia. Entonces, cuando llegué a vivir a Vancouver, había un grupo de jóvenes que se llama Jóvenes Católicos Vancouver. Y eso pasó ya como 9 años. Y ellos comenzaron este grupo y yo escuchaba como que el grupo se juntaba, pero yo como que no estaba disponible, no quería ir los domingos los miércoles por cualquier razón, siempre había una excusa para no ir. Hasta que un día pues dije, vamos a ver, creo que ya algunas me mudé, no sé, entonces ya quedé más cerca y yo no tenía una excusa como para no ir, entonces comencé a ir al grupo y vi que hacían la Lección Divina. Entonces llegué el primer día y yo dije como, bueno, la hice. Y me pareció muy aburrida. Dije, esto es muy aburrido porque no hacemos otras actividades, porque no hacemos como dinámicas, o porque yo venía del grupo, bueno, venía hace muchos años en los grupos de jóvenes que yo estaba, habían juegos, habían dramatizaciones, habían canciones, era como más dinámico. Entonces yo dije, eso está aburrido, entonces fui a hablar con el padre. Yo siendo Mónica, hice mi lista, me junté con una chica y hicimos una lista de actividades que podíamos hacer. Entonces pedimos una cita con el padre Juan. Le dijimos, padre Juan, tenemos muchas ideas para jóvenes católicos Vancouver, podemos hacer esto y esto y esto. Y el padre me dijo, mira Mónica, ven al grupo por 3 meses y luego hablamos. Y yo le dije, bueno, padre, entonces ahí me dice, eso porque estaba con ese reto y ese compromiso, de decir, ok, voy a ir 3 meses a ver qué pasa. Y él había dado mi palabra al padre, pues no le podía quedar mal al padre Juan. Entonces comencé a ir 3 meses todos los miércoles y me enamoré de ese grupo. O sea, me enamoré de Alex. Como hace Dios, ¿no? Sí, Él es Dios tan siempre especial, o sea, uno a veces no sabe cómo termina uno participando en sus planes. O sea, cuando ya te ves, es ahí en esos planes que él organizó sin fecha, ni hora, ni calendario. A mí me ha pasado muchas veces y a veces digo, pero ¿en qué momento llegué yo a este grupo, a esta iniciativa, a este programa? O sea, bueno, entonces. Y como te va cambiando, pero exacto. Te va cambiando todo. Te va cambiando tu forma de sentir, tu forma de pensar, pero muy sutil. Muy sutil, es muy sutil. Y nada, no te fuerza nada, como dice todo el mundo, es un caballero, no te va a forzar nada. Pero bueno, comencé al grupo, me enamoré de la Lección Divina porque me encantó lo que hacía la Lección Divina. La Lección Divina creaba un espacio para que la gente compartiera, ¿me entiendes? Simplemente, y no necesitaba mucha preparación porque el padre me dijo en ese momento, no hay mucha gente como que se comprometa a preparar dinámicas todos los miércoles o hacer cosas. Entonces la Lección Divina funciona porque no hay que planearla mucho. Tú llegas, haces una oración, abres tu Biblia, lees el Evangelio y el Espíritu Santo hace su obra. Entonces, y crea ese espacio para que la gente abra su corazón, comparta ideas, comparta pensamientos, comparta cómo le abre la palabra. Y es muy bonito porque tú a veces has escuchado una lectura de la Biblia, una parábola 1000 veces,
pero hay alguien que la ve de una forma, o sea, Dios nos habla a cada uno de una forma diferente. Entonces alguien hace un comentario que tú dices, yo nunca lo había visto así, o llevo escuchando esta palabra toda mi vida, pero nunca había visto esa parte, nunca había analizado esto. Entonces, es increíble, la palabra de Dios, cuando tú la comienzas como a leer y a desmenuzar, es tanto lo que puedes sacar. La riqueza. Sí, y lo que el Espíritu Santo te va como, ya que iluminando. estamos a punto de celebrar a Pentecostés, lo que Él te va iluminando. Entonces, bueno, comenzamos la lección, yo fui a la lección, me enamoré en la lección, por cosas de la vida me mudé para Toronto, y llegué a Toronto y dije, bueno, voy a buscar un grupo como Jóvenes Católicos Vancouver, yo necesito un grupo aquí también. Entonces comencé a ir a unas cuantas iglesias, preguntando como que había. De nuevo, yo llego a una ciudad nueva, llego a la iglesia. El otro día ya estoy en la primera iglesia que hay, en la que me queda más cerca. Entonces llegué y pregunté como, esto obviamente fue antes de COVID, pregunté como qué grupos tenían, si alguien estaba interesado en seguirme la corriente y decir vamos a hacer un grupo, pero nadie me cerraron las puertas, me dijo como que ese día no funciona en Toronto, que Toronto era diferente a Vancouver, que la gente no iba a llegar. Bueno, yo dije, bueno, muchas gracias por su tiempo, hasta luego, ya. Y no sé cómo llegué a la iglesia de San Antonio. La verdad que a veces me trato, porque alguien me pregunta, ¿cómo llegaste a San Antonio? No me acuerdo, estaría caminando un día por la calle y la vi, no sé cómo llegué allá. Pero llegué un día a esa iglesia y hablé con el padre Gabriel. Le dije, padre, tengo una idea. Yo estaba en Vancouver, un grupo de jóvenes, quiero comenzar un grupo de jóvenes aquí en Toronto porque no veo algo parecido aquí en Toronto. Y el padre Gabriel me dijo, bueno, Mónica, adelante, comienza el grupo. Y yo, no sé sin por qué, peros. Sin peros. No sé por qué como que eso me hace, Wow. que a mí no me pone, como que el padre me dice, tenga la llave y vaya. O sea, como que me pregunta qué voy a hacer porque... O venga 3 meses y la conocemos. Exacto, y después, exacto, venga, la conocemos para saber, porque puede ser cualquier loca que esté en el basement de la iglesia y sabe Dios qué estaré haciendo. Pero bueno, entonces el padre me dijo, comencemos el grupo, y me dio la luz verde y comenzó COVID. Entonces yo tuve la luz verde y no sé cuánto tiempo comenzó COVID. Entonces nos tocó tener la idea casi por 2 años. Online. Sí, como sabes que estuvo todo cerrado. Sí. Entonces, por 2 años la idea de Jóvenes Católicos Toronto se quedó esperando con COVID. Y ya después, entonces, finalmente, cuando COVID pasó, que las iglesias volvieron... Eso, a veces como que hablamos de COVID, suena como que fue algo tan loco y tan lejano. Sí. Y como que y suena tan surreal, ¿no? Como que realmente vivimos esto. Sí, años. Fue una locura. Uy, sí, Moni, impresionante. Bueno, entonces ya esperamos 2 años, bueno, salen las iglesias, ya había un padre nuevo, Padre Eduardo. Entonces le dije, Padre Eduardo, yo había hablado con el Padre Gabriel para comenzar un grupo de jóvenes, él me había dado la autorización, está bien. Y Padre Eduardo, que es el párroco de nuestra iglesia San Antonio, él es el padre que me dice, tenga las llaves y haga lo que quiera. Pero no me preguntas, o sea, que ya se me sorprende como tú dices, como que no me preguntan, bueno, ¿quién eres? ¿Qué vas a hacer? Porque, o sea, tenga la llave y váyase al basement. Entonces así nació Jóvenes Católicos Toronto. Eso fue el 20 de julio sí, vamos a cumplir 4 años, o sea que fue el 2022. Julio sí. 2022 abrieron las puertas en el basement de la iglesia de San Antonio, abrieron las puertas Jóvenes Católicos Toronto. Wow. Y primero, después de 1 año, como que yo dije, bueno, este nombre realmente no hace sentido. Primero, porque no éramos tan jóvenes, o bueno, algunos sí, otros no. Y segundo, porque no éramos Toronto, o sea, no representábamos. Vancouver sí, porque es una ciudad pequeña y no habían tantas comunidades, pero Toronto realmente ustedes saben que hay 1000 comunidades, 1000 iglesias, 1000 cosas. Entonces, para yo decir que éramos Toronto era demasiado... sí, como... Sí, y es que Toronto ya ha crecido tanto que pues ya en general ya no es Toronto, se le llama como el GTA, como el Gran Toronto Area, ¿no? Sí. Como la Gran Toronto, entonces la gran área de Toronto, entonces ya pues sí, es muy grande, entonces tienes toda la razón en eso. Y creo que no sé cuándo pasó, pero Jóvenes Católicos Vancouver cambió su nombre a Dominus Tecum. Ellos también tuvieron un cambio de nombre. Okay. Entonces, hace como 2 años, yo creo que hace 1 año, creo que cuando cumplimos 2 años, yo dije como que el Espíritu Santo me iluminó y dijimos, es hora de cambiar el nombre a algo que nos identifique más, que realmente sea como una misión. Y de ahí nació el nombre de Mar Adentro. Y entonces mi idea principal de Mar Adentro era que no queríamos ser católicos de la orilla. Una vez creo que lo mencionó Papa
Francisco, como balconear la fe desde lejos, ¿me entiendes? Como ver qué está pasando allá, pero no queremos, ¿sabes? Cuando tú vas a la playa y como que, ay, sí, está rica el agua, pero no está muy fría, no quiero meterme, quiero entrar. O meto un pie y luego salgo corriendo. ¿Qué significa realmente sumergirte en ese mar? ¿Qué significa entrar profundo a las profundidades del mar? Entonces yo tuve como todas estas, es más, tengo un documento que yo hice cuando le dije, como que hice las felicidades que cumplimos 2 años, va a haber un cambio de nombre, y fue eso lo que me inspiró, como que uno, tener un encuentro con Jesús y comenzar a vivir nuestra fe desde adentro, no vivirlo desde la orilla, sino realmente hermosísimo, entrar. Me encanta. Me encanta y eso que no sabes todo, o sea, porque todo lo que puede pasar dentro del mar es hermoso, es profundo, pueden haber nadie, todo el mundo se mete al mar y no sabe lo que no sabe qué le espera. No sabes qué te espera. Y también otra cosa que decía, en el mar las tormentas son muy fuertes, o sea, si tú vives en un lugar donde hay huracanes, corrientes subterráneas, submarinas, perdón. Olas gigantes, o sea, dentro del mar es donde realmente sientes eso. Afuera como que de lejitos no vives como esas batallas, yo pienso. Sí, correcto. Entonces como que llegó esa idea y como que hemos seguido madurando la idea de mar adentro, pero entre más pasan los meses y los años, como que realmente va tomando más forma. Entonces aquí tenemos nuestras camisetas. Uno es pues estamos mar adentro, estamos remando y Jesús dice, vayan mar adentro, tiren sus redes. Hay mucho, y confíen, ¿no? Porque es lo más importante. Ahora que estás hablando de eso, Moni, llega a mi mente algo súper chévere y es ese momento cuando están los apóstoles en esa barca y viene esa tormenta y ellos piden auxilio y el Señor, estando en la barca, calma el mar, ¿no? Primera escena. Pero hay otra escena donde ellos están en la barca y de repente ven a Jesús que viene caminando sobre el mar, sobre las aguas. Sí. Y entonces Pedro pues se queda pues como perplejo y le dice Jesús, ven, y él salta al mar, pero y él confía, pero ya cuando ve que realmente como que ya está ahí en el agua, empieza a dudar y es cuando se empieza a hundir, ¿no? Pero él dice, Señor, sálvame, y el Señor viene y lo coge. Sí. Entonces es interesante todo eso que proyectas con el mar, con ir mar adentro, o sea, ya entiendo más el significado de mar adentro, de realmente es irnos con Jesús y confiar plenamente en ese viaje que nos espera, en el que estamos, porque sí, o sea, realmente nosotros podemos planear muchas cosas, queremos tener el control de muchas, pero en realidad no, o sea, al final no tenemos el control de nada. De nada, sí. Absolutamente de nada, o sea, ni siquiera sabemos el día ni la hora cuando vamos a partir de este mundo, que todo es temporal. Y pues es cada vez más, cuando estamos en el camino del Señor, como que cada vez esto nos aterriza más. Sí. Es aterrizar que todo lo que tenemos en este mundo es temporal, que hay muchas cosas que queremos controlar, que quizá hay unas que medianamente logramos equilibrar, pero es que realmente nada depende de nosotros. Nosotros hacemos un esfuerzo, ponemos nuestro 100%, obviamente, porque lo tenemos que poner, pero aún así, en ese 100%, todo se puede ir al 0%. Así es. Todo se puede ir al 0%. Así. Yo pienso que una de las cosas más liberadoras que yo aprendí fue que no tengo el control de absolutamente nada. Cuando entendí eso, como que pude soltar. Obviamente, todavía mi subconsciente piensa que tiene control de algunas cosas, pero mi consciente sabe que no. O sea, y cuando te das cuenta de eso, es como que puedes descansar un poquito más, saber que al final pues, no tienes el control. Y como tú dices, tu vida puede cambiar en un segundo y tú no tienes el control de nada. Muy interesante lo que dijiste, porque cuántas referencias hace pues Jesús en el mar, ¿no? Referencias en la Biblia del mar, de tantas cosas que pasaron en el mar. Y eso que te digo, eso es la lección divina, porque tú, digamos, dijiste esto de que Pedro está andando y que hay que confiar y que hay que caminar en la... O sea, todo eso no lo había pensado yo, pero como te digo, da tanto... O sea, y esa es la lección divina en parte, y es como... Simplemente dejar que el Espíritu Santo te hable, porque cada persona tiene una perspectiva diferente y te va a hablar de una forma diferente. Es mar adentro, ese concepto
puede ser para cualquier persona, porque cualquier Sí. persona puede estar en esa situación donde estoy en el mar, estoy, no sé, en la oscuridad, no sé dónde estoy, y también pues es una barca. Yo siempre insistí, cuando hicimos el logo del grupo, yo decía, hay elementos que yo quiero que esté en el grupo, yo quiero que esté el mar, porque obviamente Sí. pues somos mar adentro, hay que estar el mar, que se vea como que vamos remando hacia algún lugar, no tenemos una meta, un lugar, y remamos Sí. hacia el cielo, no, nuestra meta es el cielo. Quería que tuviéramos una barca porque estamos todos en la barca, somos una iglesia, somos todos una sola iglesia, somos un cuerpo místico de Jesús, estamos todos en el mismo Barco. Entonces Total. para mí decía, quiero que tenga un barco, quiero que tenga el horizonte que sea Eucaristía, o sea, para nosotros, bueno, para mí, y pienso que eso transpira algo de la espiritualidad del grupo y de lo que nos enfocamos, entonces nos mantiene, nos sostiene. Adoración eucarística, yo adoro el Santísimo, adoro entender lo que pasa en la misa. Es otra cosa que también me sirvió muchísimo cuando entendí que la misa no es simplemente una celebración, sino que es recordar el sacrificio de Jesús en la cruz y entre más, de nuevo, entre más lo desmenuzas, más lo aprendes, más lo vives, como que realmente lo vas viviendo, lo vas sintiendo más profundamente. Entonces, Eucaristía, adoración eucarística y la Biblia, ¿no? También abajo en nuestro logo está la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la lección divina, que es lo que nos mantiene. Entonces, como que eso era... Moni, es eso. hermoso, me encanta eso que dijiste de reconocer en la Eucaristía el sacrificio de Jesús en la cruz. Me encanta esa parte, porque generalmente en nuestra catequesis y cuando vamos a la Eucaristía, nuestro principal concepto o el que yo tengo es acción de gracias, porque eso es lo que quiere decir la Eucaristía, Sí. es ir y dar gracias. Y es como ese espacio, ese encuentro de entender que Jesús se queda ahí y que Él, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí presente. Entonces, si se hace presente en ese pan, se hace presente en ese vino y está ahí para darse a nosotros. Y es hermoso, pero cuando ya lo veo desde esta mirada que me dices, que es ir y reconocer a Jesús el sacrificio que Él hizo por nosotros y es ir a reconocerlo, pues ahora sí que me aporta más sentido a mi Eucaristía. Sí, sí. Sí, porque tiene un poco, o sea, pienso que hay varias, y tampoco soy la experta porque siempre se me olvidan ciertas, pero hay, digamos, 3 partes en la Eucaristía, ¿no? El agradecimiento, el momento del ofrecimiento, o sea, todo, la liturgia. Entonces, todo tiene, si la gente no ha visto, tus oyentes, hay una laica, creo que es boliviana o chilena, se llama Catalina Rivas. Sí. Y ella tiene un testimonio muy bonito de donde se le apareció la Virgen y Jesús en una Eucaristía de la Ascensión, no me acuerdo, en una fiesta de la iglesia, y le va explicando paso por paso todo lo que sucede en la Eucaristía. Es hermoso, yo la vi. Catalina Rivas, ella tiene Sí. es más, como que también sacaron un video animado. Sí, animado. sí. Entonces es divino todo lo que pasa en la Eucaristía. Sí, Ella lo describe plenamente y el Señor le dio esa gracia de entender todo el significado de la Eucaristía. Es más, ese día que ella iba, llega tarde. Sí. Ella llega tarde y dice, llegué tarde, estaba ella, mejor dicho, pensando en 1000 cosas menos en lo que tenía que estar presente, y por eso el Señor dice, te necesitaba así distraída y con todo lo que te pasó para que empezaras a valorar lo que te va a mostrar ahora. Sí. Es hermoso, recomendado. Recomendado Catalina Rivas. porque eso, y no una vez ni 2 veces, porque por ejemplo a mí ya hay cosas que se me han olvidado, tengo que Sí. recordar qué pasa en el ofrecimiento, qué Sí. pasa en el momento de la comunión, qué pasa, pero por ejemplo una cosa que también ella habla en el momento del ofrecimiento, ¿cuántos está el Padre ofreciendo pues el pan y el vino y estamos pensando no sé en qué cosas, en todo menos en lo que tenemos que estar pensando, y ese es un momento en que tu ángel de la guarda va al sí. altar y lleva lo que tú estás ofreciendo. Entonces si tú no tienes nada que ofrecer, tu ángel de la guarda no tiene nada que ofrecer. Y yo a veces cuando me acuerdo digo, bueno, si este ángel de la guarda está desocupado, que lleve cosas para mí también. Si hay alguien que está poniendo cuidado, bueno, no sé si funciona así, pero el punto es de que sí, estar consciente de que tú le estás ofreciendo en ese momento a Jesús tu vida, tus tristezas, tus sueños, tus debilidades, tu semana de tu trabajo. acción de O sea, gracias. exacto, Sí. es estar viendo a la mesa, el altar, todo lo que tú le ofreces, y a veces, y nuestro ángel de la guarda lo lleva, y a veces decía que en la visión Sí. que ella tenía, como que el ángel de la guarda llegaba y a veces se devolvía o llegaba con la bandeja vacía porque no tenía nada que ofrecer. Sí. Entonces, es súper recomendado Es porque, lindo. y verlo muchas veces y ver la película animada se llama El Gran Milagro. El creo. gran milagro es divino, como esos ángeles
hay unos que salen con esas luces de cantidad de ofrecimientos, ¿no? Y hay otros que se van tristes porque no tienen que ofrecer, o sea, su persona no la persona que están cuidando no les dio nada de peticiones. Y hay otra parte también interesante que es cuando se pide por los fieles difuntos. Entonces, como hay un espacio donde los que ya están en el cielo acompañan en la Eucaristía, algunos de ellos están ahí presentes, pero hay otros que necesitan y están pidiendo como que oren por nosotros para salir de ese purgatorio. Sí, sí. Y la otra parte cuando se canta el Gloria, que es cuando el cielo y la tierra se unen. Entonces todos los ángeles, o sea, nosotros no alcanzamos a imaginarnos esto porque es fe, ¿verdad? Y a veces si no lo sabemos, pues menos no lo podemos imaginar, también es parte de conocimiento. Pero dice que ese es el momento en que el cielo y la tierra se unen, y es lo más cerca que estás en el cielo en ese momento cuando se canta el Gloria, que todos los ángeles del cielo bajan a alabar a Dios. Esa canción que dice hay ángeles volando en todo lugar. Uy, es se imagina divina. esta visión y la Virgen María baja y está atrás del sacerdote. O sea, todo esto pasan cosas increíbles que por fe creemos que si las supiéramos estaríamos en misa todos los días. Realmente si supiéramos lo que está lo ahí. que es la Eucaristía y lo que es el Santísimo, que Él está ahí, presente, o sea, de verdad, o sea, si vamos a un concierto porque un artista famoso llegó y hay filas y filas y filas, eso creo que también se lo decía a Catalina Rivas, es decir, si todos ustedes supieran quién está en el Santísimo, mejor dicho, estos santísimos pedirían turno para entrar. Sí, y hay mucha gente que a veces todavía piensa como que tú le estás haciendo un favor a Dios por ir a misa, como que, ay, voy a ir a misa cuando tengo nada mejor que hacer, decía, tú es como que falta, ir a misa debe ser tu excusa para perderte todo lo demás, ¿me entiendes? Como que no debería haber nada más importante en tu día, especialmente en un domingo, que ir a misa. Y de nuevo la gente piensa como que le hace un favor a Dios por ir, como que, ay, voy a ir a misa como por no dejar. Si realmente nos tomáramos el tiempo de aprender y de entender lo que sucede en cada Eucaristía, estaríamos ahí todo el día. Realmente. Sí, Moni, eso es interesante. Mira que a mí me pasa no en la Eucaristía, yo siento que para mí es como un compromiso ir a la Eucaristía, como que no puedo fallar, como que, Señor, o sea, estás conmigo siempre, como no ir y alabarte, bendecirte, darte gracias, estar contigo en ese día que me pides solamente un día, ¿no? Entonces para mí es como un compromiso, como que tengo que ir. Pero lo hago como con ese sentimiento de amor, de compromiso, pero de un amor real, o sea, como que es de verdad que quiero hacerlo. Pero en el Santísimo, ahí tocas una parte interesante de lo que contabas, y a mí me pasa en el Santísimo que yo a veces digo, bueno, Señor, yo voy como por acompañarte un ratico. Sí. Para que no estés solo porque necesitas mi compañía. Para que no estés solo porque necesitas mi compañía, pero es que de verdad la que necesita la compañía soy yo, de Él, ¿no? Entonces estamos a veces como tan... confundidos, o sea, confundidos de que uno de verdad le está haciendo un favor a Dios, pero es que los que necesitamos los favores somos nosotros. Exacto, o sea, yo le digo a la gente, Dios está ahí dispuesto así como con lluvias de bendiciones para derramarlas en nosotros, pero estamos muy ocupados para recibirlas. No tenemos tiempo porque hay mil cosas en nuestra vida que son en nuestra mente son más importantes que allá. Y Él está esperando. Y digo, nadie viene, Él se queda como, hace cuenta que Él se queda con todas estas bendiciones listas para dar y no hay nadie recibiéndolas, y el pobrecito, o sea, pero igual pobre no porque es Dios, o sea, no es pobre nosotros que nos quedamos sin recibirlas. Sí, además que, mira, yo a veces en mis diálogos con el Señor, yo le digo, bueno, Señor, mira, lo que pasa es que no es que no queramos ir, o sea, no es que no queramos estar ahí, sino que quizás nosotros somos muy visuales y de pronto nos hemos acostumbrado a que tenemos que tener una interacción, como un diálogo, que yo te digo, tú me cuentas, tú me dices, yo te digo, y somos así muy visuales de querer tener como esa persona física de contacto visual, ¿no? De que te miro a tus ojos, tú me miras a mí, siento que me escuchas, comunicación verbal porque mueves tus brazos, tus manos, entonces siento que sí me estás escuchando. Sí. Pero entonces en el Santísimo uno, pues tiene uno que, la película cambia, o sea, todo el escenario de comunicación cambia porque ahí es un espacio de silencio, es un espacio donde tú necesitas vivir ese encuentro sin tener que meter tu mano en la llaga. Sí. O sea, como lo que le decía Jesús a su discípulo, era Tomás, a Tomás, que le decía,
Tomás, entonces mete tu dedo en mi llaga para que creas, pero dichosos aquellos que Que creen ven, sin que creen sin haber haber visto. visto. Sí. Entonces, así nos toca en el Santísimo. Dichosos seríamos yendo sin haber visto y sin tener ese concepto de que tengo que hablar personalmente con una persona, o sea, con algo físico, ¿no? Sí. Es cambiar como todas esas ideas que tenemos esas en nuestra ideas. cabeza. Creo que mi amiga decía algo hace poco de que el Santísimo es como cuando vas a la playa y vas al sol. Tú te pones debajo del sol y quizás no lo sientes, pero el sol va haciendo algo en ti. ¿Ves? Está haciendo efecto. Sí, está haciendo, o sea, te estás bronceando de esos rayos de sol. Entonces, cuando vas al Santísimo y estás bajo su presencia, te vas bronceando. Yo siempre decía como que nuestra fe no tiene que ser como que siempre tenemos que sentir algo, siempre tenemos que vivir, siempre tenemos que salir llorando del Santísimo, porque si no lloramos o no tenemos un momento así como que no vale la pena. Yo pienso que son como pequeños. Yo siempre lo comparo como con si tú vas a ir al gimnasio y comienzas a ir al gimnasio, tú vas al gimnasio y comienzas a levantar pesas y el primer día no vas a sentir nada. O sea, tú vas al gimnasio porque te toca realmente, porque y vas y haces y ves que pueden pasar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 semanas que no ves nada. Sí. Pero eso no quiere decir que porque tú no lo veas, no esté pasando algo en tu cuerpo. Esté haciendo efecto. Sí, y va a ser una transformación que tú no lo ves. Y un día para otro tú dices, ¡ah! Mira, mis músculos ya crecieron, o sea, como que no pasa de un día para otro. Y lo mismo pienso que pasa con nuestra fe y con la visita al Santísimo en particular. Tú no te das cuenta, pero yo te aseguro que las gracias, lo que se está transformando en tu corazón, en tu vida, en tu mente, es único. Algo está pasando. Algo está pasando. No, es total. Y yo sé, y gracias por esos ejemplos, Moni, porque a mí también me alimentan. A mí me alimentan. Yo soy muy así, de que yo a veces tengo que tener algo así como muy visual, ¿no? Como para conectarme, pero en mi camino de fe, con mis experiencias con Dios, yo sí he tenido como la oportunidad de experimentarlo de mil maneras, incluso también en el Santísimo sé cómo Él manda sus mensajes, cómo me escucha, cómo me contesta, no de la manera inmediata como yo quisiera, pero sí lo hace. Y sí, veo sus gracias, sus manifestaciones de amor, bueno, todo. Entonces yo creo que ese es el mejor ejemplo. Me encanta el tema del sol, me encanta el tema del gimnasio, que en ese momento no lo vemos, pero que está haciendo efecto, está haciendo efecto. Y yo quiero contarles algo a mis oyentes también, y es que a mí me ha pasado muchas veces que yo veo en la Eucaristía mujeres y veo personas maravillosas como tú, Moni, que yo las veo y yo digo, pero es que tienen un semblante, una sonrisa, algo tan lindo, y no necesitan hablar mucho para uno ver que algo está pasando en ellas maravilloso, o sea, que de verdad uno dice, esta persona de verdad sí tiene a Dios en su alma, en su corazón, es que se le nota en la mirada, en sus gestos, en su sonrisa, de pronto no tiene que decir mucho y qué maravilla, hasta, no sé, personas que de pronto ya llevan sus años de más, pero permanecen como intactas. Sí, yo tengo una tía que recuerdo, bueno, muchas tías que quiero, pero traigo acá una tía que me llega en ese momento a mi corazón y es mi tía Marlene en Bogotá, Colombia. Ojalá también puedas ver este mensaje. Y tengo otras tías también maravillosas, pero en especial hace poco hablé con ella y yo la veía en la videollamada. Y entonces yo le preguntaba su edad y yo le decía, yo no te puedo creer, tía, que tú ya tengas esa edad, pero si yo te veo igual como desde que yo era niña, o sea, yo te veo exacta, no cambias nada. Y la fe que ella tiene es que es inquebrantable. Yo digo, yo quiero tener una fe como la que tiene mi tía Marlene, esa fe que tiene ella es impresionante, o sea, con decirte que ella no se vacunó para COVID. Wow. Ella todo lo puso en manos de Dios, ella era con plena confianza de que Dios no le iba a dar ese virus y no le iba a dar absolutamente nada y no le dio nada. Encomendó a sus hijos, hasta un tío que tengo, que quiero también mucho, también le transmitió esa fe y ese cariño y todo, y él lo vio tanto en ella que él también él se contagió y hoy en día con su rosario y con su Eucaristía, y es una persona que también lleno de Dios. Sí.
Entonces yo digo, de verdad, y ella me dice, le encanta escuchar podcasts como de Luisa Picarreta, de María Valtorta, que también son divinos, y ella es todo el día en eso, o sea, le encanta, le fascina de estar en eso, y eso le alimenta el alma, le alimenta el corazón, sus testimonios, su vida, pero es que también hasta su físico, yo digo, pero es que permanece exactamente igual y muy linda además. Entonces yo digo, Dios mío, la luz de Cristo, la que luz brilla en de ella. Cristo, la luz de Cristo que brilla en ella. Y Eh, quería hacer un comentario porque tengo alguien que me dijo, cuando estuvimos en el retiro de Gustavo, había una amiga y yo le dije, ¿fuiste al Santísimo? Me dice, es que yo no sé rezar todo eso, yo no puedo rezar por 3 horas. Y le dijo, entonces tenemos de nuevo una idea, tenemos tantas ideas equivocadas y ella pensó que ir al Santísimo era, no sé, rezar ahí hasta por 3 horas, sí, como un pajarito, como un cotorrito, repetir, repetir. Y le dije, no, el Santísimo es como tu mejor amigo. Simplemente a veces, cuando yo voy al Santísimo, cuando no estaba trabajando, tenía oportunidad de ir como una vez a la semana, ahora no me queda tan fácil, pero yo a una capillita de adoración y éramos el Santísimo y yo. Entonces era mi espacio, era mi cita, mi date de todos los martes con el Divino. Santísimo. Mi Y date, sí, sí. era mi date night. Y a veces como que algunos días hablaba, otros días me quedaba en silencio, otros días oraba, otros días, o sea, simplemente es estar en la presencia. O sea, el solo hecho de estar en la presencia, el ser y el estar en la presencia de Dios es suficiente. No necesitas saberte 50,000 oraciones, no Nada. necesitas rezar 50 rosarios porque estás ahí, no necesitas alabar, o sea, no, deja No. que la presencia, quédate en su presencia y deja que Él te Sí. llene simplemente. ¿Y no te ha pasado, Moni, que tú llegas a ese espacio y es como a descansar? Sí, Como que tú me llegas he quedado a dormido un par de descansar. veces en el Sí, o sea, tú Santísimo. llegas y descansas porque es que se siente una paz, una serenidad, una tranquilidad. Y además el ambiente es y como los santísimos son pequeñitos, entonces como que sientes un abrigo, Como como un una abrazo, como intimidad, que sí, sí. es una cosa que, como que es el momento para entrar Y y desconectarte de todo lo desconectarte demás. de todo. Sí. O sea, de verdad, es mejor que un spa. Es Siempre mejor que un spa. sí, y no te cuesta nada. Dicen como que No. si estás triste, ve al Santísimo. Estás feliz, ve al Santísimo. Estás cansado, ve al Santísimo. Si estás celebrando algo, todo es motivo para ir al Santísimo. Entonces, sí quiero invitar a toda la gente que nos escuche que simplemente llega y Dios te va guiando, Dios te va moviendo, el Espíritu Santo te va inspirando, pero a veces no tienes nada que decir, no digas nada. Así Simplemente es. quédate en su presencia. Entonces, volviendo a nuestro logo, Eucaristía y Santísima Eucaristía también, alguien decía que una misa puede ser, tú no tienes que ir específicamente a una misa de sanación porque en todas las misas puedes recibir sanación. Alguien explicaba como que depende con qué fe y con qué corazón abierto te acerques tú a cada Eucaristía. Entonces puedes llegar Sí. con un fosforito, puedes llegar con una velita más grande, puedes llegar con un velón y de acuerdo a la fe que tú llegues a cada Eucaristía, eso va a ser recibido. Yo he tenido momentos sanadores en una Eucaristía de un día entre semana. Entonces, como que Qué lindo. es como realmente abrir tu corazón y dejar que Dios llegue y lo invada y te dé, o sea, te derrame. Gracias. Qué Simplemente tenemos que delicia. sentarnos ahí y recibirla. Ay, No sí. tenemos que hacer nada más. Mira, Moni, y se me ocurre algo para una iniciativa aquí para nuestros oyentes, y es preguntarte, Moni, si en cualquier parte del mundo que nos escuchan, y hay tantos oyentes que van a ver este video, quieren formar estos talleres de lección divina y quieren adoptar esta iniciativa de Mar Adentro y las actividades que tú haces, cómo pueden contactarte, cómo ellos pueden entrar a una página web de Mar Adentro o de qué manera lo pueden hacer. Bueno, yo pienso que en este momento tenemos solamente 2 formas para contactarnos, porque igual Mar Adentro siempre ha sido como algo más íntimo, Sí. solo después de, obviamente eso no es la idea, pero pues es así como se han dado las cosas. Ahora después del retiro que tuvimos, como que ya hubo un poco más de exposición fuera de, entonces tenemos una página de Instagram, entonces nos pueden contactar por Instagram, es mar_adentro Toronto, y por correo también tenemos mar.adentro.toronto@gmail. Creo que son los 2 lugares que tenemos como para contactarnos con las Perfecto. personas. Sí. Entonces, bueno, nuestros oyentes ahí ya saben, en Instagram, porque es una iniciativa hermosa, todo lo que nos explicó Mónica de ese significado de qué es Mar Adentro, de qué es de verdad entrar en ese encuentro con el Señor, pero con plena confianza y saber que pues la vida es una vida de sorpresas, que podemos encontrar muchas cosas, pero en medio de eso pues está
nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él nos ama y nos cuida y está ahí con nosotros remando. Entonces, pues qué lindo que otras personas puedan hacer eso en sus grupos, en sus comunidades, en las iglesias, y que puedan despertar y afianzar esas actividades y estos grupos de la Lección Divina en sus parroquias. Y también iba a decir, si tenemos tiempo, Sí. de Mar Adentro Más Allá, bueno, tenemos la Lección, pero también es una comunidad de personas que queremos crecer en la fe, que queremos aprender cada día más de nuestra fe, que queremos, y yo siempre he dicho a todo el mundo que sí es muy bonito sentarte a hablar de la palabra, o sea, leer la palabra y ver qué nos está diciendo Dios y desmenuzarla, es maravilloso, pero si no hacemos nada fuera de esas cuatro paredes, tampoco estamos haciendo mucho. Entonces, Mar Adentro también nos llama, como tenemos nuestras virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, nos llama a ser luz, o sea, Sí. recibir. Hay una cosa que escuché hace poco que decía, vacíame, lléname y úsame. Entonces, ¿cómo nos vaciamos de nuestro ego, de nuestras inseguridades, de nuestras tristezas, de lo que tengamos que nos separa de Dios? ¿Cómo nos llenamos de su gracia? Y cómo una vez llenos de Él, salimos a hacer esos instrumentos y hacer luz en el mundo. Entonces, Mar Adentro es también, aparte de eso, es una comunidad donde tú puedes llegar y es un espacio realmente seguro, donde la gente se siente cómoda compartiendo sus experiencias, compartiendo sus tristezas o lo que le esté pasando, porque saben que es un lugar seguro. Y también como comunidad participamos en eventos de la iglesia, como estamos haciendo diferentes actividades. Vamos a comenzar ahora una actividad donde queremos comenzar a rezar con viejitos o con adultos de la tercera edad, Sí. en un centro de estos de personas de la tercera edad, un Sí. retirement home, Sí. y queremos comenzar a rezar con ellos. Entonces, como salir y llevar esa luz. Y siempre hay Y actividades ese como amor, que ese estamos en- sí. cariño y compartir Sí, con sí. ellos. Sí, Qué necesitamos lindo. esa luz de Cristo, entonces, y tener actividades siempre que tengamos la oportunidad de trabajar en la iglesia, si hay algún evento en la iglesia, como nosotros también somos parte activa de la iglesia. Entonces, somos miembros de Mar Adentro, son miembros de coro, son miembros de lectores, son miembros de los ushers. Entonces, siempre estamos involucrados en actividades de la iglesia para... de Qué nuevo, toda esa lindo. Y actividad. de la comunidad, La porque comunidad. también ustedes salen al mundo, ¿no? Sí. Al mundo y creo que también tienen como unos programas de repartir el pan. Moni, también en algunos momentos lo han sí, hecho. Nos hemos unido con St. Patrick's, que tiene Sí. un programa de llevarle comida a los homeless en Toronto. Sí. Y también en nuestra iglesia San Antonio están las Hermanas Pobres de Jesucristo, que comenzaron también esta misión. No lo hemos hecho todavía, lo tenemos pendiente, pero la idea es que tengamos la posibilidad de hacerlo con ellas también, porque de nuevo tenemos que, en nuestra camiseta en la parte de atrás dice, es una frase de Santa Teresa de Ávila que dice que somos las manos que Cristo no tiene manos, solo las tuyas para servir hoy. Entonces, Sí, como que es qué algo lindo. que también me he tomado muy a pecho, porque no lo pusimos ahí por casualidad. Realmente somos llamados a hacer esas manos, esos pies, esa sonrisa, Esa voz. ese abrazo de Jesús a los demás. Porque ¿cómo lo van a Qué conocer lindo. si no es por nosotros? Por nosotros. Pues maravilloso, Moni, gracias por ese testimonio, por tu experiencia, por evangelizar, por llevar esta fe tan hermosa, por conectar tantos corazones a la fe. Acá nuestros oyentes que ojalá en sus comunidades, en las parroquias, tomen iniciativa. Sí se pueden hacer programas maravillosos para activar la fe en los corazones. Entonces apoyémonos con nuestros sacerdotes, apoyémonos con las comunidades con las que contamos y bueno, hacer cosas maravillosas. Entonces les enviamos un saludo súper especial. Recuerden que nos pueden seguir aquí en nuestra página web www.radiomaria.ca, conectarse con nosotros, la voz católica que te acompaña, Radio María Canadá. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Usted escuchó Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.